Hola mis estimados hermanos, ¿cómo están? ¿Cómo está la familia de Dios? ¿Cómo está la familia de Cristo? Me da mucho gusto estar nuevamente con ustedes a través de Facebook, compartiendo la palabra de Dios, meditando en ella y disfrutándola. Quiero decirles que esta crisis ha sido de bendición. Todas las cosas ayudan a bien, dice la palabra de Dios. Para todo el pueblo de Dios, todos los hijos de Dios, cualquier adversidad Dios la convierte en bendición. Esto que estamos sucediendo es para bendición. Una de las cosas que están siendo bendecidas es la familia, porque usted está disfrutando la familia, porque usted está, en muchos de los casos, usted no disfruta su casa y ahora la está disfrutando. Yo sé que nos estamos sintiendo raros, que nos estamos sintiendo como atrapados, y a veces no sabemos ni en qué día estamos viviendo. No sé si a usted le suceda lo mismo que a mí, pero a veces ya no sé ni qué día es el que estamos pasando. Pero esto es parte de esta situación y disfrutémosla, porque hay otra cosa también muy importante que esta situación nos está llevando a tener, y yo pienso que es una de las más importantes. Esta es que esta crisis nos está acercando más a Dios. Esta crisis nos está haciendo buscar más a Dios. Esta crisis nos está haciendo pensar más en Dios y reflexionar en nuestra vida espiritual, en nuestra relación con Dios. ¿Cómo estamos? ¿Cómo está nuestra vida? ¿Cómo está mi relación con el prójimo? ¿Cómo está mi relación con la familia? ¿Cómo está mi relación con Dios? Así que es bien importante esto, porque el día de mañana no sabemos qué va a pasar. Así que mientras se diga hoy, mientras tú estés aquí en la tierra, mientras estés bien, reflexiona en eso. Y eso es lo que yo he visto que nos está ayudando. Tú y yo hoy, en este día, somos mejores. ¿Por qué? Porque esto nos está impulsando a ser mejores para el Señor, a tener al Señor en nuestra mente, en nuestro pensamiento, en nuestra vida diaria, que eso es lo que nos hacía falta en muchos de los casos. Así que hay oración, hay alabanza, hay estudio de la palabra de Dios, lo que debería ser normal en todos los hogares cristianos. Pero gracias a Dios que Él siempre ve nuestra necesidad, y a través de situaciones difíciles, nosotros o nuestro Dios siempre nos lleva a los lugares que debemos estar en nuestra vida espiritual. Así que demos gloria a Dios. Y vamos a seguir nuestro estudio en el libro de los Salmos en este día, en esta tarde. Y vamos a estar meditando en el Salmo 40. Salmo 40 yo le he puesto como título: Cuando una crisis te tiene encerrado, especialmente por lo que estamos viviendo en este tiempo. Y dice así: Pacientemente esperé a Jehová, y él se inclinó a mí y oyó mi clamor. Nuevamente: pacientemente esperé a Jehová, y él se inclinó a mí y oyó mi clamor. Este verso inicia con la palabra pacientemente. ¿Alguna vez te han dicho, ten paciencia, todo se arreglará? Ten paciencia, todo va a salir bien. ¿Cómo se le dice a ese varón que anda desesperado por casarse? Ten paciencia, la mujer que tú necesitas va a llegar pronto, no te preocupes, échale ganas. ¿Qué decía el famoso Calimán? Mucha paciencia, mi pequeño Solín, mucha paciencia. ¿Pero qué es la paciencia? Se conoce como paciencia a la capacidad humana de soportar o tolerar situaciones molestas, irritantes o de adversidad con tal de conseguir un objetivo deseado. Me gusta esta definición. Las personas pacientes podrían de esta manera soportar condiciones externas con ánimo ecuánime, es decir, controlando sus emociones y sabiendo esperar o perseverando en su conducta. La palabra paciencia o el término paciencia proviene del latín, especialmente del vocablo
pati, que significa sufrir, herencia del griego patos, que patos pertenece a otras dos modos o técnicas de persuasión. A lo mejor alguien de ustedes los ha escuchado, etos, patos, logos. Un amigo en Austin, cuando hablábamos de eso, decía estos patos locos, y realmente se estaba refiriendo a etos, patos, logos, que es en el idioma griego, en el griego, y son modos o técnicas de persuasión. Entonces, de allí que este término de pati está emparentado con la palabra paciente. Me refiero al paciente de hospital. Al paciente que está hospitalizado, pues se le llama así. Los doctores, enfermeras le dicen al paciente de la cama fulana. ¿Por qué? Porque significa el que sufre, el que sufre. Pensando en esto, la paciencia da la idea de que una vez siendo ejercida, me refiero a la paciencia, lleva consigo una parte de sufrimiento interno en tus emociones y en tus sentimientos. Qué interesante es esto. Cuando uno está ejerciendo la paciencia, por dentro hay una parte que lleva sufrimiento en tus emociones, en tus sentimientos. Por dentro tú estás con autocontrol, pero teniendo paciencia, pero a la vez con un pequeño sufrimiento interno, ¿verdad? Y espero que me estés entendiendo. Todos pasamos por eso. Se piensa que la paciencia debería ser un rasgo común entre las personalidades tenidas como maduras. O sea, que una persona que ya tiene sus años, quiere decir que esa persona debería tener en su carácter una porción grande de paciencia. ¿Y por qué? Porque se piensa que con el paso de los años uno va adquiriendo paciencia, va sabiendo controlar su carácter. Y es más fácil que una persona adulta tenga paciencia a una joven. Porque normalmente cuando uno es joven es muy impaciente. Todo quiere las cosas rápidas, todo quiere que se haga todo rápido, no sabe esperar, no sabe uno esperar cuando uno es joven. Y de adulto uno se supone que uno ya debe estar más centrado, más calmado, ser más paciente. ¿Con quién? Pues también con los niños, con los jóvenes y con otra persona, o sea, con el prójimo. Hay que tener paciencia y eso yo sé que no es fácil. A menudo la paciencia se interpreta como la capacidad de esperar a que las cosas se produzcan sin anticiparse o angustiarse en exceso. Pero no debe en ese sentido ser confundida con la comodidad, la depresión o la apatía. La paciencia es, a diferencia de estas, una postura activa frente a los eventos que se desea que ocurran. Y lo contrario de la paciencia es la impaciencia, es decir, el apuro, la premura, la desesperación. El tener paciencia no quiere decir necesariamente que no vas a hacer nada, hermano, hermana. El tener paciencia quiere decir que tu carácter está bajo control ante la situación que estás enfrentando, ante la adversidad. Y si tienes que hacer algo, hazlo. La paciencia no quiere decir que no vas a hacer absolutamente nada, aunque hay personas que ante la adversidad, ante una situación difícil, no quieren hacer nada porque no quieren enfrentar la situación. Eso no es paciencia, eso es evasión de tus responsabilidades. Entonces, la paciencia es una situación o es parte del carácter controlado que tienes que accionar de acuerdo a lo que se necesita y pensando en que vas a obtener lo que tú deseas. Con paciencia vas a obtenerlo. Lo contrario, como decíamos, es la impaciencia. La impaciencia te pone nervioso, te pone preocupado, te pone en apuro, en premura, en desesperación, y por eso vienen los errores, por la impaciencia. Algunas frases sobre la paciencia.
podemos escuchar, el tiempo de Dios es perfecto. Esto es muy común entre los cristianos, decir el tiempo de Dios es perfecto. Yo hago lo que Dios quiera, según lo que sea la voluntad de Dios. Y eso, ¿sabes qué, hermano? Está bien. Pero muchas veces la persona usa esas palabras, esos términos, para evadir su responsabilidad. Y le deja toda la carga a Dios. Sí. Señor, lo que sea tu voluntad, y esa persona no hace nada. El tiempo de Dios es perfecto, pero está evadiendo una responsabilidad. No por mucho madrugar amanece más temprano, esa es otra frase. Roma no se conquistó en un día. De gota en gota se llena el vaso. De poco a poquito se llena el jarrito. Cualquier cosa se puede obtener mediante constancia y paciencia. Esas son frases muy comunes y seguramente tú te sabes otras. En algunos momentos de nuestra vida podemos tener la sensación de que hemos caído en un pozo muy profundo, que todos nuestros sueños están por el suelo. Hay veces que no vemos que el sol siempre esté brillando, solo vemos obscuridad. No podemos ver que tenemos un Dios tan bueno y misericordioso. Y para colmo de males, hasta la misma familia a veces nos da la espalda. David dice en este salmo, pacientemente esperé. Pero ¿cómo le hizo David? Porque el que espera, desespera. Esa es otra frase. Qué difícil es esperar y tener paciencia, ¿cierto? Más en estos tiempos donde todo es muy rápido, donde en lugar de paciencia hay estrés. Hay un canto muy conocido que dice, esperar en ti difícil sé que es. Mi mente dice no, no es posible, pero mi corazón confiado está en ti. Tú siempre has sido fiel, me has sostenido y esperaré pacientemente. Aunque la duda me atormente, yo no confío con la mente, lo hago con el corazón. Este canto expresa bastante bien lo que nos está pasando cuando estamos ejerciendo la paciencia. ¿Sí? La paciencia. Veamos lo que dice Gálatas 5:22. Lo que dice la palabra de Dios. Mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia. ¿Sorprendido, hermano, hermana? El fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia. Parte del carácter cristiano es la paciencia. Y es un fruto del Espíritu Santo. Y esto tiene que ver con tu carácter cristiano. Es cuando el cristiano está adquiriendo madurez. Y una de las virtudes que el Espíritu Santo genera en tu carácter, la paciencia. ¿Qué quiere decir esto? Que eso no es de ti, que es del Espíritu Santo, que es de Dios. La paciencia es algo que va a adornar tu carácter cristiano, que es necesario, que si tú no tienes paciencia, que si tú eres muy impaciente, o como decimos en el lenguaje popular, eres muy acelerado, déjame decirte que tú necesitas que el Espíritu Santo trabaje contigo, pero tú le tienes que dar oportunidad, tú le tienes que pedir que trabaje contigo en esa área, que necesitas ejercer paciencia en tu carácter. Y vas a comenzar a dejar que el Espíritu Santo trabaje contigo. El Espíritu Santo te va a dar oportunidades donde tú vas a ejercer paciencia. Son como pequeños exámenes que el Espíritu Santo te va a poner en tu vida y tú eres responsable si los pasas o los repruebas. Sí, muchas situaciones
que a veces pasamos en la vida diaria tienen que ver con exámenes que Dios pone en nuestro camino para ver cómo estamos, si vamos bien y podemos subir a otro nivel de carácter. Ir subiendo, eso es. Acuérdense, nuestra meta revolucionaria como cristianos es ser semejantes a nuestro máximo líder, a nuestro Señor y Salvador, al Señor Jesucristo. Esa es nuestra meta revolucionaria, nuestra meta de todos los días. Paciencia. David tenía mucha relación con Dios en su vida diaria. Su carácter estaba impregnado con sabiduría divina, hermano. Lo podemos ver en todos sus salmos. Por eso él pacientemente esperó en Jehová. Era parte de su carácter, porque conocía a Dios, tenía relación con Él. El Señor Jesús nos dejó ejemplo de paciencia. Escúcheme bien, el Señor Jesús es nuestro ejemplo, más que el rey David. Tuvo paciencia con Judas, sí que tuvo paciencia con él. Tuvo paciencia con Pedro. Tuvo paciencia con los fariseos, saduceos y escribas. Tuvo paciencia con sus hermanos de carne. Tuvo paciencia con Poncio Pilatos. Tuvo paciencia con los soldados que se burlaron y laceraron su cuerpo. Tuvo paciencia con toda esa gente que gritaba, crucifícale. Tuvo paciencia con los soldados que lo colocaron en una cruz. Tuvo paciencia con ese soldado que clavó su lanza en su costado. Tuvo paciencia con aquella persona que le dio la esponja con vinagre. Y al final exclamó las siguientes palabras: Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Wow. La paciencia controlada por un poder divino pudo hacer eso. Con paciencia ganó nuestra salvación. No se impacientó, perseveró en su propósito divino. En cierta ocasión él dijo que él podría mandar traer 2 legiones de ángeles. O sea, él tenía la capacidad, tenía el poder para acabar con toda esa situación. Pero no lo hizo, hermanos. No lo hizo pensando en ti, pensando en mí. En su mente estábamos nosotros. Y por eso él, con mucha paciencia, llevó la cruz y murió por nosotros. Ahorita no tenemos tiempo de leer Filipenses 2, pero léanlo. Filipenses 2 es una escritura maravillosa que tenemos en la Biblia y que habla del carácter del Señor Jesús, de su paciencia para sufrir todo eso y cómo Dios lo exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en el cielo, de los que están en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesús es el Señor, para gloria de Dios Padre. Gloria a Dios. Gracias, Señor Jesús. También se necesita paciencia para ganar almas. Jesús dijo en Lucas 21:19, con vuestra paciencia ganaréis vuestras almas. Y sí que se necesita mucha paciencia. ¿Verdad, grupo de evangelismo? Que se necesita mucha paciencia. ¿Verdad, hermano y hermana, que le has hablado a tu familia? Que se necesita mucha paciencia. ¿Verdad, hermano y hermana, que le has hablado a tus compañeros de trabajo, a tus amigos y rechazan a Jesús porque prefieren su religión? Se necesita mucha paciencia. ¿Te acuerdas cómo batallaron contigo? La persona que
te compartió al Señor Jesús, cómo batalló contigo, tuvo mucha paciencia. Y gracias a Dios que Él tuvo mucha paciencia, tú eres ahora salvo del infierno y del pecado y de la muerte. Se necesita paciencia para el trabajo en el Señor, para la obra. Se necesita mucha paciencia. Hay un dicho que dice, dime con quién andas y te diré quién eres. Hermano, hermana, si tú andas con Dios, te vas a parecer a Dios. Aprendes a confiar en Él. Entonces es muy fácil decir, pacientemente esperé en Jehová. Cuando tú tienes una relación muy fuerte con Dios, cuando tú tienes una relación íntima, cuando tú conoces a Dios, porque te relacionas con Él todos los días, porque estás ahí aprendiendo de Dios, porque siempre estás involucrado en las cosas de Dios. Es mucho más fácil para ese tipo de persona hacer lo que hizo el rey David. Pacientemente esperé en Jehová. Y la paciencia le rindió frutos a David. Él dice, y Él se inclinó a mí y oyó mi clamor, y me hizo subir del pozo de la desesperación, del lodo cenagoso. Aquí está hablando de la condición en la que se encontraba. Estaba en ansiedad y depresión. Esas dos emociones o sentimientos del alma estaban siendo presa de él, la ansiedad y la depresión. Y todos conocemos esos síntomas, esa característica tan fea que tiene estas dos situaciones, la ansiedad y la depresión. ¡Wow! ¡Qué feo se siente! A Jeremías le pasó algo real. Al profeta Jeremías, cuando el rey Sedequías se quiso deshacer de él porque no aguantó la profecía, las palabras de su boca, no las aguantó, y entonces tomando ellos a Jeremías lo echaron en la cisterna de Malaquías, hijo del rey, que había en el patio de la guardia, y bajaron a Jeremías con cuerdas. En la cisterna no había agua, sino lodo, y Jeremías se hundió en el lodo. Qué situación tan extrema y desesperante para esta persona, para este profeta de Dios. Qué feo es sentirse en un grado de desesperación en el cual te sientes desfallecer. Te sientes caminando como en un pantano. Te faltan fuerzas para seguir adelante. Puedes llegar al punto de decir, ya no puedo más. Así se sentía David. Y puede ser que Dios le esté hablando en esta noche, en esta tarde a alguien. Yo creo que sí. Así en esa condición, él pacientemente esperó en Jehová. Y Dios se inclinó a él y oyó su clamor. ¡Aleluya! Dios siempre está ahí para escucharnos. Siempre nos escucha. Esa es su promesa. Y luego sigue diciendo lo que hizo Dios con él. Puso mis pies sobre una roca y afirmó mis pasos. Quiero decirles que yo sé lo que es esta sensación de pisar tierra firme. Cuando uno estuvo en tierra pantanosa. Quiero contarles que a mi padre le gustaba mucho sembrar arroz. Y este trabajo es muy pesado para los campesinos. Aunque ya estén acostumbrados, pues es pesado. Todo el tiempo tienes que estar en agua estancada y en una tierra fangosa. Después de varias horas, porque en tiempo de vacaciones, mi padre me llevaba con él a trabajar. Y estaba yo dentro de esta tierra muy grande, pues quitando la hierba, arreglando ciertas cosas que uno tiene que arreglar en el mantenimiento de esta planta de arroz. Entonces imagínense,
varias horas estar dentro del lodo, sin nada de calzado, ni guaraches, ni nada de eso. Y de repente mis piernas empezaban a temblar. Yo sentía que me iba a caer, entonces lo que hacía es de que poco a poquito me iba acercando a la orilla, hermanos, para no caer sobre las plantas y además no ensuciarme tanto. Y iba hasta la orilla. Llegando a la orilla con muchos trabajos, me dejaba caer en tierra firme. Pero déjeme decirle, la sensación de pisar tierra firme es maravillosa. ¿Qué es esa? ¿Qué sensación tan hermosa se siente cuando usted pisa tierra firme? Ay, me dejaba caer. Y disfrutaba ese tiempo de sentirme bien en tierra firme. Una roca en la Biblia, hermanos, siempre habla del Señor Jesús. Entonces David decía, y me puso, y puso mis pies sobre una roca firme. Si una roca en la Biblia siempre habla del Señor Jesús, quiere decir que debemos apoyarnos, que debemos de construir y descansar sobre esa roca que es el Señor Jesús, la roca de salvación. Y te sentirás maravillosamente bien. Cuando tú te sientas desesperado, cuando te sientas triste, cuando te sientas en un lago cenagoso de la desesperación, espera pacientemente en el Señor, que Él te va a poner sobre una roca firme, sobre el Señor Jesús, sobre el Señor Jesús. Gloria a Dios por eso. Cuando estuvo pisando firme sobre la roca, Dios se gozó con él. Dice el Salmo 43. Puso en mi boca un cántico nuevo y una alabanza a nuestro Dios. Muchos verán esto y temerán y confiarán en Jehová. Nunca faltará un canto de alabanza a nuestro Dios. Cuando el Señor te ha sacado de esta situación, nunca va a faltar un canto de agradecimiento, de gozo. Y David decía, has cambiado mi lamento en baile. En ti se regocijan los que aman tu nombre. Bendeciré al Señor en todo tiempo. Su alabanza en mi boca estará. En el Señor se gloriará mi alma. Lo oirán los mansos y se alegrarán. Por eso David enseguida dijo, bienaventurado el hombre que pone su confianza en Jehová y no vuelve la mirada a los soberbios ni a los que se enredan con la falsedad. Dios nos está diciendo, o Dios te está diciendo, hermano, hermana, que me escuchas, pon tu confianza en el Señor. No confíes en el hombre, no te desenfoques mirando las actitudes negativas de las personas que andan sin Dios. Y sobre todo, ten cuidado de ti mismo, de los pensamientos derrotistas y pesimistas que pueden echar a perder todo y te hacen la vida miserable. Toma las siguientes palabras también de David. Confía en el Señor y haz el bien y habitarás en la tierra y te apacentarás de la verdad. Deleítate a sí mismo en el Señor y Él te concederá las peticiones de tu corazón. Gloria a Dios. Desarrollar paciencia no es fácil, pero con la ayuda del Espíritu Santo lo lograremos, con la ayuda de Dios. Amén. David terminó este salmo diciendo, aunque afligido yo y necesitado, Jehová pensará en mí. Mi ayuda y mi libertador eres tú, Dios mío, no te tardes. Este mismo Dios es el que tú y yo tenemos, hermano. ¿Cómo te encuentras en este momento? O si en algún momento de tu vida te llegas a encontrar en el lago cenagoso de la desesperación, aquí David nos ha dejado un ejemplo de cómo salir de esa situación. Pacientemente esperé a Jehová y Él se inclinó a mí y oyó mi clamor y me hizo subir del pozo de la desesperación, del lodo cenagoso. A todos los que me están escuchando, yo les invito a esperar
pacientemente en Jehová. El Señor Jesús dijo: venid a mí los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí. Otra vez, aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestra alma. El Señor en esta hora nos está diciendo: aprendan de mí, aprendan de mí. ¿Qué se necesita para eso? Dice, ser manso y humilde de corazón. Necesitamos tener ese corazón como el de Cristo, mansos y humildes, y la paciencia va a ser algo normal en tu vida. Aprendamos de Jesús. Él es el Maestro y vamos a descansar en Él todos los días. Tus preocupaciones no van a hacer mella en tu carácter. ¿Por qué? Porque tú vas a descansar en el Señor. Mi paz os dejo, mi paz os doy. Yo no la doy como el mundo la da. No se turbe vuestro corazón ni tenga miedo. Palabras del Señor Jesús para tu vida. Yo te invito a que no te olvides de eso y atesores esta palabra para ti. Vamos a orar. Gracias, Padre, por tu compañía y presencia en nuestras vidas. Gracias por estar allí cerca de nosotros en esos momentos difíciles de nuestra vida. Gracias por poner nuestros pies en tierra firme, en la roca de nuestra salvación, que es el Señor Jesús. Agradecemos lo que estás haciendo en nuestras vidas en este tiempo difícil. Seguimos con paciencia esperando en ti. Tú tienes todo bajo control. Nuestra vida es tuya y tú eres nuestro Dios y nuestro Padre. Por lo mismo, confiamos totalmente en ti. A ti sea la gloria y la honra por los siglos de los siglos. Amén y amén. Déjame darte la bendición para despedirnos. Jehová te bendiga y te guarde. Jehová haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. Jehová alce sobre ti su rostro y ponga en ti paz. Nos miramos con el favor de Dios, hermanos, el próximo domingo. Bendiciones.